Bueno, acá estamos. Lamentablemente la alerta nos marginó de entrar a la radio, en el sentido obvio de que hay una alerta. Ya en minutos vamos a unir a Nico. Y buscar mientras un lugar. Ahí está, ahí parecería que tengo mayor iluminación. Bueno, desde mi hogar lo voy a tener que hacer. Tenía la esperanza de que nos dejara el clima poder trabajar desde el estudio de la radio, como veníamos haciendo siempre, pero bueno, la alerta nos hizo una muy mala pasada. Vamos a ver qué podemos decir. Mientras tanto, vamos a ir contando un poquito, a modo de anticipo, que la URDS jugó parcialmente con suspensiones de 3 partidos que ahora después les voy a estar contando de cuáles se tratan. Mientras tanto, estaba viendo también el Mundial de Clubes. El Atlético quedó fuera. No le alcanzó el gol de Antoine. No alcanzó el gol de Antoine porque el PSG le ganó 2-0 al Seattle Sounders. Vamos a ver qué sucederá en las próximas horas. Quiénes clasifican, quiénes no. Quiénes no. Quiénes cierran su participación. Vamos a ver qué se puede dar ante esto. Seguimos a la espera de mi compañero, que por el momento no está entrando. Y bueno, ha sido sorpresivo. Flamengo, por supuesto, es el primero. Si lo tenemos, sería un golazo. Ahí está. Vamos a ver. Por ahí a veces la tecnología nos juega una mala pasada. Bueno, recordemos que uno de los clasificados es Flamengo, que es el primero en su grupo. Recordemos que le ganó al Chelsea en su partido del día sábado. Bueno, en estas cuestiones falta ver los demás. Bueno, ahí le estoy avisándole a Nico que ya estoy. A veces puede que falle, puede fallar, dijo Tusa. Bueno, vamos a intentarlo una vez más y si no, cortaremos y reestructuraremos el vivo. A veces suele fallar, a veces el internet también nos juega una mala pasada. Bueno, generalmente lo hacemos en el estudio, pero no pudo ser. Y ahí está. Ahora sí, ya he recibido todo, pero no lo estaría viendo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo le va? Espere que voy a subirle mientras tanto. Ahí está el mango. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien acá con este temporal, ¿Qué digamos. temporal? Quería hacerlo en el estudio, por favor. Quería hacerlo en el Claro, estudio. Vos no se sabés bien puede las con un ganas que tengo temporal. en el estudio. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, por cuestiones de riesgo y tema climático, está muy bravo afuera acá en Benito Juárez, así que nada, lo vamos a hacer de esta forma. Una horita y media para hablar un poco sobre este sorprendente Mundial de Clubes que Ujú. hace poquito quedó afuera el Atlético Madrid, que no lo pudo, convirtió un solo gol que necesitaba ganar por 3 o 4 goles al Botafogo, que no le alcanzó, y No. ahora después vamos a estar analizando este partido. Pero vamos a hablar un poco de la Liga
de la Liga URD, Gonzalo. Sí, bueno, parcialmente algunos partidos se jugaron, tres de ellos que se iban a jugar en Rauch terminaron siendo suspendidos debido a lo climatológico. Bueno, te voy repasando. Loma Negra perdió con Independiente 3-1. Santa Marina le ganó a Unicen 1-0. Atlético de Ayacucho le ganó a Ferro 4-1, aunque vos no lo creas. Juarense dio vuelta al partido frente a Belén, se lo empezó perdiendo y después lo ganó por 2-1. Grupo Universitario perdió 2-1 con Gimnasia y Sarmiento empató 2-2 en su estadio, en el José Barbieri de Ayacucho, frente a Deportivo Tandil. En cuanto a la primera división B, que también ha tenido lo que se ha jugado básicamente, Unión y Progreso le ganó a Deportivo Rauch 4-0 en Tandil. Botafogo perdió 2-1 con Excursionistas, dije bien. Quedó suspendido San Lorenzo Ateneo Estrada. Ahora vamos a ver cuál es es el único partido que se suspendió. Sí. Bueno, Defensores del Cerro perdió 2-1 con Juventud Unida. San José empató con Oficina 0-0. Y Argentino perdió con Defensores en Ayacucho por 1-0. ¿Cómo quedó la tabla? Te cuento. Atlético Ayacucho 26, Gimnasia 26, Sarmiento 24, Ferro y Juarense 23, se está prendiendo la pelea Juarense, subió por lo menos un escalón. Belense era un rival directo, no te olvides, tiene ahora 22 puntos. Santa Marina tiene 20, Independiente 18, Deportivo Tandil 16, Unicen con 15, Loma Negra con 13 y Grupo Universitario con 6 en la primera división A. 32 tiene Defensor de Ayacucho, Excursionistas tiene 26, al igual que Juventud Unida en esta Unión Regional Deportiva. Oficina tiene 24, 23 tiene Ateneo Estrada, Botafogo 22, Defensores del Cerro 18, San Lorenzo 16, Unión 15, Argentino con 14 puntos, San José tiene 11 y Deportivo Rauch, que sigue sin sumar, Nico. Increíble pero real, sin unidades. La fecha número 15 va a tener estos partidos de la siguiente manera, voy a ir preparando de a poquito. En la primera A, Atlético de Ayacucho Independiente, Deportivo Tandil Loma Negra, Unicen Sarmiento, Gimnasia Santa Marina, Belense Grupo Universitario, Juarense deberá viajar al Damaso La Taza porque juega con Ferrocarril Sud. Y en la primera división B, Ateneo Estrada Deportivo Rauch, Argentino en el 12 va a jugar con Unión y Progreso, Excursionistas Defensores de Ayacucho, Oficina Botafogo, Juventud Unida San José, San Lorenzo Defensores del Cerro. Vamos a ver cuándo se estará por dar el tema de la iluminación del estadio 12 de noviembre, porque todavía creo que había escuchado un rumor de que sería más o menos casi llegando a fin de mes. Claro, por cuestiones climáticas y por estas condiciones no se pudo inaugurar las columnas. Exactamente, pero recordemos que había sido 1 o 2 fechas atrás. Pero vamos a ver Claro. qué se puede dar. Supuestamente sería esta semana, por lo que me habían contado a mí. Así que vamos a ver qué pasa. Bien. Te cuento partidos de la Liga Universitaria del Interior del viernes 20 de junio, que se jugó la primera A del femenino. La Plata Ulcal empató 2-2 frente al Bosque. Necochea empató 1-1 frente a los Tordos Según. Arenaza cayó por 1-0 frente a Junín. Las Flores ganó 4-1 frente a Arbolito. Después tenemos a Darragueira, que ganó 3-1 frente a Coronel Pringles. Coronel Pringles B. Cayó Bransen por 3-0 frente a Chacomús. Trenquilauquen empató 1-1 frente a Guaminí. Berizo ganó 2-1 frente a Montermoso. Carlos Casares cayó por 1-0 frente a Ranchos. Y Lobería ganó 2-1 frente a Colón. En la primera C del masculino, Coronel Torrigo ganó 1-0 frente a Henderson.
La Plata Puef cayó por 3-2 frente a Pujato. Quilmes empató 1-1 frente a Quemuquemú. Los Toldos empató 2-2 frente a Magdalena. Gualeguaychú empató 0-0 frente a 25 de Mayo. Ducinac ganó 2-0 frente a Lobería. General Alvear empató 3-3 frente a 30 de agosto. 9 de julio cayó por 4-1 frente a Polo Ranquel. Cajón de Ginebra Grande ganó 3-1 frente a General Madariaga. Adolfo González Chávez ganó 3-1 frente a Malvinas Argentina. Y Caxco cayó por 2-1 frente a La Plata. Y vamos a leer un poco los resultados de la fecha número 22, fecha del día de ayer más que nada. De la primera A del masculino, Bolívar le ganó 1-0 a Vieites, el Chaldén ganó 2-1 a Darregueira, Trelew empató 0-0 frente a Trenquelauquen, Venado Tuerto ganó 3-1 frente a Benito Juárez. El tanto de Benito Juárez lo hizo Juan Pablo Olsen, que descontó. Bien. Flores ganó 2-1 frente a Bransen, Pellegrini ganó frente a Saladillo, Viedma empató 0-0 Peguajó, Martínez de Oz ganó 2-1 frente a Arbolitos, Trenquelauquen cayó por 3-1 frente a Guaminí, San Carlos de Bolívar cayó, perdón, 2-1 frente al Triunfo. Vamos a primera B masculino. Necochea ganó 2-1 frente a Deró. Guanguelén ganó 2-0 frente a San Manuel. Tres Arroyos B empataron 2-2 frente a Lincoln. La Plata Dulcal cayó por 2-0 frente a Junín. Tres Arroyos cayó por 2-1 frente al Lago Puelo. Arenaza cayó por 2-0 frente a La Plata UNLP. Berizo ganó 3-0 frente a Meguino. Rawson ganó 2-0 frente a Castelli. Carlos Casares cayó por 3-0 frente a La Plata Seúl. Azul cayó por 1-0 frente a Río Colorado. Y en la primera C, La Plata Puef cayó por 3-1 frente a Henderson. Quilmes empató 1-1 frente a Coronel Dorrego. Los Toldos cayó por 1-0 frente a Pujato. Gualeguaychú cayó por 1-0 frente a Quemuquemú. Ducinac ganó 2-0 frente a Magdalena. General Alvear empató 1-1 frente a 25 de Mayo. Lobería ganó 2-0 frente a 9 de julio. Cajón de Ginebra Grande empató 2-2 frente a 30 de agosto. Adolfo González Chávez empató 2-2 frente a Lago Puelo, a Pueblo Ranquel. Casco ganó 2-1 frente a General Madariaga. La Plata goleó 4-1 a Malvinas Argentina. En el femenino, el Chaldén ganó 3-1 frente a La Plata. Coronel Dorrego, Coronel Pring empató 1-1 frente a San Manuel. Viedma cayó por 3-0 frente a Rawson. San Carlos de Bolívar ganó 3-1 frente a Quilmes. Venado Tuerto ganó 2-1 frente a Saladillo. Ensenada ganó 2-0 frente a Trelew. Paraná ganó 1-0 frente a Adolfo González Chávez. La Plata LC empató 1-1 frente a Peguajó. Benito Juárez ganó 2-0 frente a Pellegrini. Bolívar ganó 1-0 frente a Guanguelén. Y en la primera vez del femenino, Necochea empató 0-0 frente al Bosque. Arenaza cayó por 2-0 frente a La Plata Uncal. Las Flores ganó 1-0 frente a los Toldos Seúl. Darregueira ganó 2-0 frente a Junín. Bransen ganó 1-0 frente a Arbolito. Trenquelauquen ganó 2-0 frente a Coronel Pringles B. Berizo ganó 1-0 frente a Chascomús. Carlos Casares empató 0-0 frente a Guaminí. Monte Hermoso ganó 3-0 frente a Lobería. Y cierra Castelli con 4-0 frente a Rancho. ¿Tiene la tabla de posiciones de las categorías, Gonza? Sí, la tengo en mano, así que Bien. si te parece, la vamos a ir desasnando de a poquito para esta cuestión. Voy a empezar por la primera división A, que tiene, la voy a ir diciendo de esta manera. La primera A tiene a Venado Tuerto y Peguajó con 21 puntos. El Triunfo 20, el Chaltén y Guaminí tienen 19 puntos. Vamos a ir diciendo los
primeros 5 de cada categoría. En la primera B, Berisso 26, La Plata UNLP 21, Carlos Casares 20, Los Toldos Seúl 19 y Arenaza junto con Rawson tiene 18, mientras escucho desde aquí La Sirena, así que voy a tratar de ver si puedo rescatar información. Primera División C, Coronel Dorrego 29, Magdalena 27, Los Toldos y Dudiniac 25 y 25 de mayo 22. En la tabla femenina, División A, 28 Chávez, 25 Bolívar, 28 Chávez, 25 Paraná, 23 Bolívar, Rawson y Peguajó con 21. Benito Juárez está en el 9º lugar con 17, para ir teniendo ya una datita. Darregueira 36 en la primera división B, 27 tiene Chascomús y Berisso, Montehermoso 25 y Las Flores 23. Bien, ¿eso es qué de categoría? La primera división B femenina. Bien, femenina, bien. Vamos al fútbol senior con fecha número 11, con victoria Deportivo San José por 1-0 frente a Sanssouci. Boca de Raúl goleó 5-1 frente al Club Banco Provincia. Defensa de Tandil ganó 2-1 frente a Instituto Amet. Colegio Nuestra Tierra empató 1-1 frente a Ferrocarril Sud. San Lorenzo de Almagro ganó 2-0 frente a Juarense. Y Gimnasia de Grima cayó por 2-1 frente a Independiente. Quedó libre en esta fecha número 11 Moreno y Arana. La tabla de posición de lo que corresponde a esta nueva fecha es la siguiente. Independiente con 30, Defensa de Tandil con 21, Deportivo San José con 20, Boca de Rauch con 19, Colegio Nuestra Tierra con 17, Juarense con 14, San Lorenzo de Rauch con 13, Ferrocarril Sur con 11, Instituto también con 9, Moreno y Arana con 8, Gimnasia y Grima con 8, Sanssouci con 8 y Club Banco Provincia con 8. Se dio por perdido el partido de Moreno y Arana por mala inclusión de un jugador de Gimnasia y Esgrima, y se dio por perdido el partido de Ferrocarril Sur por no hacer por mala inclusión a un jugador del Club Banco Provincia. Próxima fecha, la primera B sería la siguiente. Fecha número 12, Juarense frente a Gimnasia de Esgrima, Ferrocarril Sur frente a San Lorenzo de Rauch, Instituto Medio frente a Colegio Nuestra Tierra, Club Banco Provincia frente a Defensa de Tandil, Sanssouci frente a Boca de Rauch, Moreno y Arana va a recibir a Deportivo San José y queda libre en esta fecha Independiente. Muy bien, eso es lo que tenemos por ahí. Ahora vamos con... Bien, categoría C del senior. Ahí lo estaba por preparar. Vamos a repasar el C, que tuvo resultados, fecha 11, 5-3 de Estudiantes de Rauch frente a Ferro 73, 9-1 de Banco Provincia frente a Moreno y Arana, fecha de goleadas, aunque vos no lo creas. 7-0 de Defensores del Solcito frente a Sanssouci, Independiente 7-3 frente a Jorge Newbery, parece mentira. Juarense perdió 2-0 frente a Unión y Progreso. Después Independiente de Gaña 3-1 le ganó a Colegio Nuestra Tierra. Defensores del Cerro 4-2 frente a Unicen. Quedó libre en esta fecha el Instituto Amet. Vamos a la tabla que dice de la siguiente manera. 28 tiene Unión y Progreso, 25 Defensores del Solcito, Independiente 24, Unicen 20, Ferro 73 con 15, Jorge Newbery 14, Juarense y Nuestra Tierra tienen 13, perdón. Defensores del Cerro tiene 12, Amet, Banco Provincia, Estudiantes de Rauch 10, Independiente de Gaña 8, 7 para Sanssouci y Moreno y Arana con 0 puntos. La que tengo por aquí es la número 12, Unicen quedará libre. El resto es Nuestra Tierra, Defensores del Cerro, Juarense Independiente de Gaña, Jorge Newbery, Unión y Progreso, Defensores del Solcito Independiente, Banco Provincia Sanssouci,
Amén, Ferro 73 y Estudiante de Rauch con Moreno y Arana, Nico. Bien, vamos a la categoría D del senior, fecha número uno, que ya arranquen con las copas, Copa de Oro y Copa de Plata. Ya arrancó la fecha número uno. Instituto Amén cayó por 2-1 frente a Grupo Universitario. Goleó 7-2 frente a Gimnasia Esgrima y quedó libre de esta fecha Estudiantes de Real. Y por la Copa de Excursionista cayó por 2-1 frente a Colegio Nuestras Tierras y Ferroviarios de Gardey cayó por 3-1 frente a Unicen. Quedó libre Granja Los Pibes en esta fecha número uno. Y la próxima fecha de esta categoría D, primero voy a decir la tabla de posiciones, ya que estamos. Por ahora, esto es lo que corresponde a copas. Esta sería la Copa de Oro. Independiente y Grupo Universitario con 3 puntos. Por ahora, Estudiantes de Roche, Instituto Amel y Gimnasia Grima sin puntos. Y por la Copa de Plata, Unicen, eh, Unicen con 3 puntos, Colegio Nuestra Tierra con 3 puntos, Granja Los Pibes, Excursionista y Ferroviarios de Garcés sin puntos. Lo que corresponde a la próxima fecha, que sería fecha número 2, es la siguiente. Independiente frente a Estudiantes de Rauch, Gimnasia de Grima frente a Grupo Universitario por la Copa de Oro, quedó libre Instituto Amel. Fue Ferroviarios de Gardey frente a Granja Los Pibes por la Copa de Plata. Y Unicen frente a Colegio Nuestra Tierra también por la Copa de Plata y queda libre en esta fecha Excursionista. ¿Con qué seguimos? Bien, bueno, vamos a hablar obviamente, vamos a repasar todos los resultados de lo que corresponde al Mundial de Clubes. Vamos a arrancar por la fecha número 2, fecha número 1, perdón, del comienzo del Mundial de Clubes, comienzo de este Mundial apasionante con los equipos sudamericanos que están dando pelea y que le están costando un poco a los europeos que bueno, que hace un poquito lo notamos. Bueno, el Sí. Ali empató 0-0 en un partidazo frente al Inter Miami que no lo pudo. Jugó en el primer tiempo el Al-Ali muy bien, se atajó, el arquero atajó impresionante. El Inter de Miami no lo pudo ganar en el segundo tiempo, que era llegó con más llegadas claras, pero bueno, no lo pudo marcar gol, así que tuvieron que empatar. El Bayern se enfrentó con el Auckland City y hizo una danza de goles 10-0 en la primera fecha. El PSG, con este resultado del PSG, ya lo condenaba al Atlético de Madrid del Cholo. Porque repetimos que vale la diferencia de gol en este torneo. Y al tener 4 goles ya a favor que ya te convirtieron, te condena obviamente. Si no tenés que convertir 3 o 4 más goles para poder clasificar. Y no lo logró. Logró hacer un solo gol. Palmeiras que dominó, le hizo partido a que no lo pudo ganar, pero en parte casi lo gana. Botafogo, hay que sacar el sombrero al último campeón de la Libertadores que está haciendo una gran campaña. Le ganó 2-1 al City Sander. Chelsea, que le costó un poco frente a Los Ángeles y le ganó 2-0. Y Boca. Boca empató en un partido que venía ganando 2-0. Después con un penal, para mí era penal. eh, Era supuestamente que en Europa se cobra esos penales, Sí, pero acá no se cobra. Y bueno, convierte Di María
Y después se le escapa Costa a Otamendi y convierte con un gol de cabezazo. Pero quiero sacar el mérito de Boca, que no fue a hacer papelones en los dos partidos, porque se plantó en los dos partidos que eran equipos muy difíciles y se plantó muy bien en cancha. Así que hay que aplaudir al equipo de Russo, Sí, que es verdad. obviamente que ves el cambio, ves en el banco de suplente y no tenés recambio para hacer, para renovar un poco la dinámica del partido. No tenés muchos jugadores de jerarquía para hacer variante. Es Pero verdad. en todos modos rescató ese empate. ¿Quién podría haber ganado el partido? Lo podría haber ganado perdido, pero quedó ese gustito amargo que nos podía haber dado 3 puntos. Porque en su momento fue un poco más superior que el Benfica, eh, analizando un poco el contexto del partido. ¿Vos cómo lo viste, Gonzalo? Sí, coincido. La verdad, el planteo obviamente fue bueno en los primeros 45 minutos, pero después se terminó complicando, básicamente. Pero Sí, igual, me quedo con la jugada del penal, que para mí no fue. Fue más una tirada de pileta olímpica de Otamendi, pero yo me quedé con tantas dudas, te digo. Pero bueno, sí, este, sí. hay algo que quiero acotar de los dos partidos. Boca la luchó los dos partidos. Sí, Ahora vamos a ver mañana qué pasa. yo en los dos partidos contra el Bayern era más que sabido que íbamos a perder, pero no por tantos goles, le hizo frente al equipo Puso frente. alemán. No brilló, yo me parecía que iba a brillar Musiala, salió medio mareado eh, Yo me quedé en pensando eso. el, ¿Sí lo tuvo? sí, salió como medio mareado y después, bueno, Coman, que no lo podían parar, a Víncula lo volvió loco, Sí. tremendo lo que juega, y Odisee también, un jugador destacado, En y fuera de bueno, serie. y Kane es como un 9 pescador que, bueno, que si le ponen la pelota ahí al pie te va a convertir. Claro, obvio. Eh, Después, varios jugadores para destacar. Es un equipo muy difícil y muy bueno, pero bueno, se tajó dos pelotas de Zenón, Neuer, que eran gol. Bueno, en Boca llegó 3 o 4 veces y después, bueno, tuvo toda la pelota el Bayern, que Claro. eh, era lo primordial, porque no se podía armar un poco de juego porque te marcaban por todos lados. Pero bueno, hizo lo que pudo Boca, no fue goleada, como decían que lo iban ¿Qué a iba a golear a pasar? Boca, Sí. pero se la bancó. Bueno, Flamengo me sorprendió, le ganó el primer partido 2-0 al Esperance de Túnez. Fluminense le hizo partido al Borussia Dortmund de Alemania, que empató 0-0 en la primera fecha, que van bien los equipos sudamericanos. Sí. River, que en su momento se le había complicado con el equipo japonés y después remontó un poco. También falta variante, no está jugando del todo bien. Y ahora el miércoles Eh, vaya a plantear Gallardo, porque ¿Qué va a tres, pasar? tres Sí, bajas vamos. importantes, dos de ellas por tarjeta y una expulsión. Sí, a River le está pasando medio parecido a Boca, a Figal, la infantilidad que hace, como es, en una falta, ya tenía condición de amarilla y hace una falta tremenda. Después está la otra parte de los que, ¿cómo te puedo decir?
Sí. de lo que hablan, de lo que, digo, lo que están en el banco suplente. Yo primero pienso que se tienen que callar, porque si el técnico necesita ponerlo, va a salir condicionado. Con una amarilla no tiene mucho recambio. Me refiero a No, Rojo, me refiero a Herrera, por 4 fechas que le dieron, lo mismo que a Figal, y además el Fair Play te cuenta las claro, tarjetas, y por eso puede peligrar la clasificación. Pero bueno, son cosas que va a tener que revisar el técnico, que va a tener que rever los mismos jugadores. Vamos a ver qué claro. pasa. Monterrey, que acá este partido, bueno, el Mamelodi Sundowns le ganó muy bien al Sunday, que juega muy bien el equipo sudafricano. Y Monterrey y el Inter de Miami jugó mejor en Monterrey que contra River. Monterrey contra el Inter de Miami, contra el Inter de Italia que contra River. Y el Inter lo veo muy bajo de nivel. Ojalá que se le dé la clasificación y le pueda hacer partido a River. Pero lo veo muy Total. flojo, y le hizo un gran partido el equipo de Ramos. Manchester Sí. City ganó 2-0 muy bien al Wydad de Marruecos. Y anoche hizo También, 6. sí, le hizo 6. Qué golazo el de... Eh, sí, sí, golazo del Diablito Echeverri. Sí, tremendo, de tiro libre. Ahora lo Real tengan en Madrid, cuenta. sí, sí, para mí lo tendrían que tener en cuenta para la selección, sí. Real Madrid empató 1-1, que también le costó al Hilal. Pachuca le ganó cayó por 2-0 frente a Real Salzburgo, y goleada de la Juventus 5-0 frente al Ali. Vamos a la fecha 2, Gonzalo. Bien, fecha 2 que se disputaron estos partidos. Palmeiras 2-0 al Ali, el Inter de Miami y otra exhibición de Messi 2-1 frente al Sí, Porto. El Atlético de Cholo le ganó al Seattle Sounders 3-1. PSG perdió con Botafogo 1-0. Benfica 6, Auckland City 0. Bayern 2, Boca 1, Flamengo 3, Chelsea 1. Los Ángeles Esperanzas de Túnez terminó siendo victoria de la visita por 1-0. El Borussia Dortmund le ganó al Mamelodi 4-3. El Inter le ganó en la última al Uragua 2-1. sí. Fluminense 4, un Hyundai 2. River sin goles frente a Monterrey. Juventus 4, Wydad 1. Real Madrid 3, Pachuca 1. El Salzburgo empató con el Al Hilal 0-0. Y el Manchester City, como te decía, 6-0 frente al Al-Ain. Sí, lo dije bien. Partidos que se jugaban Bueno, hoy de fecha 3. Pará, que voy a completar con sí, los dos partidos de fecha 3 y lo que se vienen. 2-0 ganó el PSG frente al Seattle. El Atlético eliminado tras ganar 1-0 frente a Botafogo. Quedan jugar para los partidos de hoy Porto al Ali, y también va a jugar a la misma hora, es decir, a las 10 de la noche, el Inter de Miami frente al Palmeiras. El martes, Benfica Bayern a las 4 de la tarde, al igual que Auckland City Boca. Esperanzas de Túnez va con Chelsea, y Los Ángeles Fútbol Club con Flamengo a las 10 de la noche. El miércoles, Mamelodi con Fluminense y Dortmund y Ulsan Hyundai a las 4 de la tarde. A las 10 de la noche, Inter River, al igual que el Uragua frente al Monterrey. El jueves, Juventus Manchester City, Wydad al Ain, y esto es a las 4 de la tarde. Y a las 10 de la noche, Al Hilal Pachuca y Salzburgo frente al Real Madrid. Después todo empieza el día sábado, la fase final. bien. No, quería remarcar un poco que el batacazo de la fecha 2 que ganó Botafogo al PSG, al último campeón de la Champions. Claro. Le ganó por la mínima, pero le ganó y hizo un gran partido. Por ahora, lo certificado
de esta manera. Por ahora, Botafogo está clasificado, que jugaría el día sábado, Ujú. 28. El PSG clasificado, que espera por el segundo del A. El Botafogo espera por el primero del A, que ahora se define entre el Inter de Miami, Palmeiras, Porto y el Al-Ahly. Ujú. Uno de esos cuatro, el que salga primero de la tabla, Ese, jugaría, ese recordemos va a ser el primer turno, a la 1 de la tarde. claro, hará duelo, si, bueno, si llega a ganar el Inter de Miami, que se pondría primero, jugaría con el Botafogo. Y si poner el Palmeiras puede ganar, Ujú. va a haber duelo de brasileño. Ah, agarrate. Sí, PSG entró en primero de la zona B, Ujú. eh, y el día domingo Sí, Flamengo, que entra en la otra zona, que espera por el segundo del A y Flamengo por el segundo del C. Y esto por ahora son los clasificados hasta el momento, que esos se van a jugar el día domingo. después Ya se está el resto será recortando entre un poco. próximamente, claro. ¿Cómo? Bueno, que ya se están recortando un poco los equipos porque ya quedó afuera el Atlético, el Seattle Sander, el Auckland ya quedó prácticamente eliminado, Los Ángeles ya quedó eliminado, el Uruguay ya había quedado eliminado, Sí, es verdad. eh, el Ulsan ya había quedado eliminado, Claro. el Guidar y el Almin creo que había quedado eliminado, y el Pachuca había quedado eliminado. Así que ya se van a reducir un poco más los equipos y vamos a ver qué va a pasar en los octavos de final. ¿Qué equipo va a clasificar? Bueno, Bueno, ¿qué necesita uno para clasificar, Gonzalo? bueno, ¿qué necesita? Golear y que el Bayern le dé una mano, vamos a decirlo, en esta cuestión. Aparte, yo te digo una cosa, no vaya a ser cosa que pasen cosas, te digo. Yo te digo, porque no sé qué va a pasar mañana, yo prefiero no tirar mucha leña al fuego, porque esto es Partido en medio, cambio. es un partido chivo, Ya más que una nada, ¿eh? calculadora, ¿viste? Hay cocina calculadora. Claro, obvio que en este contexto eh, se habla mucho. Vamos a ver qué se puede dar ante estas alturas. Eh, la cuestión es encontré una posible formación ahí. Se dice que Cavani jugaría y que debutaría Pellegrino. Así que Bien. vamos a ver qué puede suceder. Bueno, por ahora sería Marquezín, Advíncula, Blondel, Di Lolo, Pellegrino, Lautaro Blanco, Zenón, Bataglia. Bataglia está rindiendo bien en la posición que está, te digo, ¿eh? Me gusta, sí. Bueno, Velasco, Palacios, Merentiel y la duda, Milton Jiménez o Cavani. Yo te diría, prefiero que Cavani esté, pero vamos a ver cómo está la cuestión en lo físico. Claro. Hay que ver bien qué se puede dar a estas circunstancias. Veremos qué formará Miguel Russo mañana ante este contexto eh, para estas circunstancias. Eh, yo te digo una cosa, el árbitro va a ser el mismo que dirigió al Sub-23 y que anuló eh, el gol de Medina. ¿Te acordás del gol de Medina en el Sub-23? Sí, Bueno, sí. un ¿De sueco qué va a dirigir. nacionalidad? Sueco dijo. Sueco es. Sí, el mismo sueco. Bueno, un dato a tener en cuenta para tener aquí. Si Boca y Benfica igualan en todo, el desempate es obvio por fair play, tal cual como lo estábamos charlando. Eh, hay que ver, eh,
¿Qué sucederá? Según el reglamento, la cosa es así. Un escenario posible para que se defina por fair play es que Boca gane 6-0 y que Benfica pierda 2-1, o un 5-0 del Ceneice y un 2-0 de los alemanes, o cualquier otra combinación que haya de 7 tantos de diferencia entre los resultados y el conjunto Ceneice anote 5 tantos más que los portugueses. En este caso, el segundo lugar de los octavos lo definen por los criterios del fair play. Perdón. Hay 13 puntos en negativo por las tarjetas para Boca, 9 para Benfica. Hay que tener eso en consideración. Esto son decisivos lo que pasó con Rojo y con Herrera. Y bueno, veremos qué se puede dar a estas circunstancias. Yo te puedo decir una sola cosa más. Boca tiene que golear y que Benfica, por supuesto, no logre hacer su partido y que por lo menos haga lo suyo el Bayern Múnich. Veremos qué planes tiene Vincent Kompany para poder dar una mano al conjunto Ceneice y ganar su partido, claro. Sí, sí, para mí le va a hacer partido el Bayern a Benfica, porque ¿Mm? estaba mirando un poco el historial de los partidos que Justo te iba a jugaron Benfica y el Bayern Múnich, y prácticamente la totalidad lo había ganado el Bayern. 8 Así que, victorias, 3 empates. claro, sí, 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 por eso. Nunca ganó Benfica. No, nunca, por eso. Nunca. Así que nos puede dar una manito. Bien, vamos Vamos a a ir ver. al TC. TC en Posadas, en este circuito veloz, porque tiene una bajada impresionante, que muy veloz en la recta final. El ganador fue Otto Fischler con Toyota, segundo Agustín Canapino con el Camaro, tercero Valentín Aguirre con el Camaro. Y el piloto de Benito Juárez, Juan José Eberlín, quedó en el puesto, ya le digo, 20, a ver, lo tenía por Uno, acá, dos. 21. Puesto número 21 para Juan José Eberlín con el Camaro, y ya vamos a decir lo que corresponde a tabla de posiciones de este campeonato que está que arde, y tabla de posiciones. Primero, Mauricio Lambiri con 190 puntos con el Mustang. Segundo, Julián Santero con 175,5 con el Mustang. Marcelo Agrelo con el Toyota con 172,5. Y Juan Martín Truco con el Dodge Challenger con 158 puntos. Y Agustín Canapino con el Camaro 150,5 para Agustín Canapino. Y el piloto Benito Juárez, Juan José Berlín, quedó en el puesto número 31 con 63,5 puntos. Vamos a ir al TC Pista, que también estuvo corriendo. El TC Pista, el ganador fue ya le digo, Gandulia, de lo que se corrió también, obviamente se corrió en Posadas. Y a ver, Gabriel Gandulia con Ford, Jorge Barrio con Chevrolet, Bautista Damiani con Chevrolet. Y lo que corresponde, a ver si... Bueno, mira, el hijo de Nancy Paso, que es Santilli Paso, puesto número 14. Tuvo Bien. bastante, sí, puesto número 14 con Ford. Y ya te digo lo que corresponde a campeonato. El campeonato es de la siguiente manera. Va Rodrigo Lugón con Ford 223 puntos, Marco Dianda con 220 puntos, Joaquín Ochoa con 209,5, Tomás Ricciardi con Ford
209.3 con 5 puntos. Y Gaspar Chanzar con Toyota 200.5. Y, a ver, y Santini Paso Nicanor, 150.5, con Ford en el puesto número 20. El calendario de lo que corresponde al TC, la próxima fecha va a ser en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, el 13 de julio. Vamos a MotoGP, Gonzalo. Bien, ya busco MotoGP. Estaba entrando a preparar un poquito de NBA, pero el MotoGP tuvo a Ah, Márquez, los dos Márquez y podio, y Di Gian Antonio en tercer lugar. La próxima será en Países Bajos el día 29 de este mes. Bueno, te digo algo, en el mundo de la NBA pasó de todo. Oklahoma, de las raíces en Seattle, la sala del campeón de la NBA, consiguió su primer anillo en la historia. La historia dijo que en el último partido que se jugó fue 103 para los Oklahoma Thunder, 91 para los Blazers. El primer anillo que tiene este equipo en estas circunstancias, 17 años después de abandonar Seattle y adoptar un nuevo nombre, que consiguió con esto el primer anillo en la liga más importante del mundo. Bueno, hubo una escalofriante lesión, no sé si estabas enterado. hubo Sí, hubo una lesión de un jugador de la estrella de los Indiana Pacers, Haliburton, sufrió una lesión con gestos de dolor, te digo, a falta de casi 5 minutos para el final del primer cuarto. Eh, Momentos después, no podía apoyar el pie derecho, eh, no puede volver a jugar lo que restaba de la temporada, se sometió a estudios, así que cae al suelo solo cuando tenía el balón y empezó a golpear con sus manos el parque con llantos en su rostro. El entrenador le dio el tiempo muerto y bueno, todos los jugadores de Indiana rodearon al jugador que seguía tendido en el suelo. Bueno, en ese entonces era 16 iguales la cosa. El propio jugador en cuestión, Haliburton, había anotado 9 puntos con un 3 de 4 en triples. Arrastraba una lesión en la pantorrilla derecha desde el segundo partido. Así que bueno, un dolor profundo. Bueno, acá encontré un poco el historial de Oklahoma. En Dale. realidad, historialmente sería su segundo anillo, porque antes tenía otro nombre que lo padrinaba, Eso, que era el Steel Supersonic, sí, por eso que lo decía, había la ganado en el primera año conozco. 79. Y con este nombre, que se apoderó con el Oklahoma City Thunders, gana el primer título con este nombre, pero sería historialmente sería su segundo. 18 títulos para el Boston Celtics, los Lakers con 17, Filadelfia o Golden State Warriors con 7, Chicago con 6, San Antonio Spurs con 5, Detroit Pistons con 3, Miami Heat con 3, Sir Carex Nation o Filadelfia con 3, Houston Rockers con 2, New York Nike con 2, Milwaukee Bucks con 2 títulos, Baltimore Bueller con 1, que ese creo que no está más, Portland Ujú. Trail Blazers con 1, Rocker Royal, actualmente Sacramento Kings, que cambió su nombre, tiene un título en el año 51, Seattle Supersonic, actual Oklahoma City Thunder, Luis Hawk, que actualmente son las Atlanta Hawks, Washington Buller, que actualmente son Washington Wizards, Dallas Mavericks, tienen uno, Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Toronto Raptors y Oklahoma City Thunder, todos con
un anillo. Bien, Eh, eh, por ahora, el jugador más destacado es Bill Roger, con 11 anillos del Boston Celtic. Es el ganador con más anillos. Y el entrenador es Phil Jackson, es el entrenador que más anillos que fue 11. claro. Y por tengo el resultado final de lo que fue 4-3 había ganado Oklahoma City frente a Indiana Pacers, que Indiana Pacers buscaba también su primer título porque no había ganado ningún título hasta el momento. Venía bien en lo que corresponde al partido, lo iba llevando, pero bueno, no pudo eh, con este equipo y bueno, y tocó perder. Así que vamos a ver qué pasa. Bien. Bueno, preocupado está, un poco preocupado está por algunas declaraciones Gallardo, ¿no? Porque no le gustó un poco el planteo que hizo contra que lo dominó, ¿no? Lo- El partido, sí, prácticamente todo sí. el partido, pero bueno, no pudo convertir y se le complica también la clasificación. Sí, solo que hay una realidad distinta. Es primero en su grupo. El Inter está con +1. River tiene +2. Tengamos eso en consideración porque Monterrey en los primeros minutos le intentó dar toda la carne al asador, no pudo. Después, tuvo los primeros 15 minutos, vamos a decirlos bien. Pero después Sí, ya River empezó a despertar y bueno, así terminó siendo la cosa. Ahora, hoy estuvo presente en el partido del PSG Seattle Sounders, aunque vos no lo creas, ¿eh? sí, Sí. sí, sí, sí. Estabas Estuvo viendo allá, eso, sí. pero bueno. Eh, Ahora vamos a ver qué plantearás, porque recordemos, River tiene el partido, tiene un cambio táctico, podría jugar con línea de tres. Ojo, igual, tengamos en consideración que tendrá que pensar bien, porque recordemos que los expulsados, el expulsado fue Kevin Castaño, después los que no juegan por acumulación de tarjetas, Enzo Pérez, Juliano Galopo, se complica un poco el armado de la mitad de la cancha, vos sabés perfectamente. sí, Bueno, sí, ante ese y ahora, escenario, sí, ante ese escenario podría optar por sumar un zaguero para que los laterales, tanto Montiel, que aparentemente por lo que escuché, llega sin ningún problema para el partido del miércoles, después de que los estudios dieron bien y positivos, es decir, sin ninguna molestia, junto con Marcos Acuña, puedan sumarse a la línea media, junto con Pesela, que pasaría a ser una especie de líbero, con Martínez Cuarto de un lado y Pablo Díaz del otro. Así que hay que tener una consideración más también con lo que pase con Inter, porque sería importante eso para que Lautaro Martínez y Marcus Thuram, si es que llega a recuperarse de la lesión, es una de las dudas que tiene el técnico italiano, eh, siguen siendo quienes van a hacer las cuestiones en los volantes del equipo. Ante todo esto, cuenta con dos volantes para reemplazar a Enzo Pérez, Craneviter y el juvenil Constantini. El tucumano sumó minutos ante Monterrey y se perfila para estar desde el arranque, ya que el brasileño no cuenta con chances reales para que esté como titular. Recordemos que Constantini es brasileño, según lo que tengo por aquí leyendo en la página de Teis Sports. Al lado podrían estar Aliendro y Nacho Fernández, formando una línea de tres mediocampistas que se complementaría con dos bien subidos en ataque. No habría que descartar a Maxi Emiliano Mesa, así que vamos a ver qué se puede dar a estas circunstancias. Más atrás quedaría también Santiago Simón, que ya tiene el alta médica, no fue ni al banco de los suplentes. Recordemos que su capacidad física y versatilidad lo posicionan como una de las alternativas. Un posible 11, eh, teniendo en cuenta que Colidio va a estar y que Borja no esté, vamos a ver qué sería la historia.
Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Petzela, Díaz, Acuña, Nacho Fernández, Craneviter, Aliendro, Mastantuono y Facundo Colidio. Vamos a ver si se mantiene ese posible 11 o si hará algún cambio estructural. De acá al miércoles puede pasar cualquier cosa. Bueno, Y algo hablando más. de que estaba hablando de River y bueno, de Gallardo, Sí, ¿quiere decime. sumar dos refuerzos más? Sí, uno de ellos le está sacándole a Racing, Maxi Salas. Mirá, el atacante Sí, que, bueno, bueno. que fue pura en Racing. Sí, igual falta la confirmación oficial para que quede abrochado, así que vamos a ver qué se puede dar. Posiblemente, por lo que escuché el día sábado, eh, se abrirá una posibilidad para que Juanfer regrese porque hay problemas en Colombia. Ah, ¿qué refuerzos? Sí, porque no sé si habías escuchado cuando jugó River el sábado que se hablaba de una posibilidad de que vuelva Juanfer Quintero para un tercer ciclo, así que vamos a ver qué se puede dar. Bueno, te cuento. Ya pensará River Sí. qué se vendrá después, por lo tanto, Maximiliano Sanas está al caer, perdón que se me cierra la garganta, a la espera de que se allane el camino de ejecutar la cláusula de salida, que obviamente Racing tiene una cláusula de 8 millones de dólares, pero otra cuestión para cerrar sería Román Vega, lateral izquierdo de 21 años, joven, que fue figura con Argentinos en el último semestre, ya realizó una segunda oferta de 6 millones de dólares por el 80% del pase. Atención a ese dato. Van a seguir insistiendo para que pueda estar. Tienen dos puestos más marcados para reforzar, un volante y un delantero. ¿Se iría Borja? Es la pregunta. Porque si ponen un delantero, porque Sí. Borja probablemente deje el club y continúe su carrera en Tigres de México más temprano que tarde. Ese es el rumor que se baraja. Eso es lo que podemos decir. Sí. Y bueno, hay una posibilidad, como te estaba diciendo, de un nuevo regreso de Juanfer Quintero. Si bien no es la prioridad ni por ahora está la idea de poder llamarlo, con la salida de Mastantuono, nadie descarta que pueda darse algún contacto a futuro. Así que habrá que esperar qué Vamos a pasará, ver qué. vamos a ver qué sucede. Vamos a ver. Y Verón lo Bien, destrozó a... sí, sí. Sí. Bien, seguimos con el mundo del fútbol. Se viene una gran final, se viene Estudiantes y Vélez que tienen fecha ¿Cuándo confirmada para es? definir la Supercopa Internacional. El Pincha y el Fortín se enfrentará el miércoles 9 de julio a las Bien, 15:30 horas. ok. Medio polémico por ser final, medio polémico el horario, tendría que ser más a la noche. El Sí, estadio Libertadores de América en la casa de Independiente. Primera vez que pone a Independiente eh, como escenario de una final, ¿no? es extraño Eh, también, porque Supercopa Internacional. sí, recordemos que Vela había salido campeón creo que era la Liga Profesional, confirmó que Estudiantes y Vélez se disputarán la final de la tercera edición de la Supercopa Internacional el miércoles 9 de julio a las 15:30 en el Estadio Libertadores de América. El Pincha se ganó el derecho de la definición del torneo al ser ganador del trofeo de campeones. Recordemos que esto fue en el año 2024. Mientras que en el Fortín ingresó el duelo decisivo, ya que fue el primero en la tabla anual en la última temporada. Originalmente el duelo estaba pactado para el sábado 5 de julio, luego fue pospuesto para el domingo 6 y finalmente se jugará el miércoles siguiente. Será la tercera final consecutiva entre ambos conjuntos. Durante el 2024 el León se impuso en la tanda de penales en la Copa de la Liga y festejó por 3-0 en el duelo por el Trofeo de Campeones, cruce celebrado en Santiago del Estero en mayo y diciembre respectivamente. Claro, esta es la tercera vez que se van a enfrentar nuevamente. Mira, Sí. Bueno, hubo MotoGP, Gonza, ¿no? ya lo dijimos hace un ratito. Ah, bien. Ah,
Y para destacar lo de la Copa Argentina, que de esta forma Eduardo Domínguez y Guillermo Barros Esqueloto, eh, entregas de Estudiantes y de Vélez contarán con refuerzos que sumen sus planteles en el periodo de inscripción que inicia el 7 de julio. Hasta el momento los planes sumaron al arquero Muslera, en tanto el adversario contrató a Diego Valdés, Lisandro Magallán y recuperará a Lenny Lobato. Los antecedentes de la Supercopa Argentina, la competencia nació en el año 2023, la edición en la que Racing doblegó a Boca en Abu Dhabi, en la segunda competencia, el 5 de marzo de 2025, pero Sí. correspondiente al 2024. Talleres derrotó a River en la nueva olla de la próxima será la primera que se jugará en territorio nacional. A ver si tenemos, vamos a ir a la Copa País, porque tengo resultados. Voy a repasar la fecha número 2 y fecha número 3 Yo de preparo lo que mientras, se jugó. que me parece que esta semana se juega. Bien. Región Centro empató la categoría Región Centro. Recreo en 1 frente a Valle Viejo. Zona 2, Catamarca le ganó 2-1 a Belén. Y quedó libre Tino Gasta. Por la zona 2 quedó libre en la zona 1 Ali, Aligilán. Y en la zona 3 ganó Río Cuarto por 2-1 frente a Villa María. Quedó libre Win Renanco. Y en la zona 2, zona 4, Ocantivo ganó 2-0 Jesús María. Por ahora, la tabla de posiciones de región centro, Valle Viejo con 2 puntos, Recreo y Aligilán con 1 punto, viene 3 puntos para Belén y Catamarca, Tinogasta sin puntos hasta el momento, en la zona 3, Río Cuarto con 4 puntos, Huinca Renanco con 1 punto, Villa María sin puntos hasta el momento, y Ocantivo y Río Tercero con 3 puntos. Jesús María sin puntos hasta el momento. En región de Cuyo, en la zona 1, Caucete le ganó 1-0 a Media Agua. Eh, al, Albardo le ganó 2-1 frente a Villa Santa Rosa. Por la zona 2, San Juan goleó 6-0 a Calingasta. Rodeo ganó 4-2 frente a Hachal en la zona 3. La zona 3 va a arrancar el 2 de julio. La zona 4 comienza el 23 de julio. Y te cuento lo que corresponde a tabla de posición. En la zona 1, Almardón y Caucete con 4 puntos, Mediagua y Villa María con 1 punto cada uno. En la zona 2, San Juan con 6 puntos, Rodeo con 3 puntos, Caringasta con 3 puntos y Hachal hasta el momento. Por ahora no se jugó Mendoza, Tupungato y Tunuyán, y General Alvear y San Rafael todavía no se jugó. Pampeana, región Pampeana del Norte. Escobar le ganó 1-0 a La Plata, quedó libre San Vicente, en la zona 2 Pergamino empató 0-0 frente a Chacabuco, Junín empató 2 frente a San Pedro, y la tabla de posiciones es la siguiente. La Plata 3 puntos, Escobar con 3 puntos, San Vicente sin puntos. En la zona 2, Chacabuco y San Pedro con 4, Pergamino y Junín con 1 punto cada uno. Región Pampeana, que se va a jugar el 23 de julio, y la zona 2 va a arrancaría, bueno, ya arrancó el 18 de junio. Santa Ujú. Rosa con Guatrache
En la zona 1, estos son los equipos. En la zona 2, Tandil, Mar del Tuyú y General Madariaga. Vamos a Cierto. la región patagónica, que va a comenzar el 2 de julio, que los equipos son Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel. Y ahora sí me voy a meter a la fecha número 3, que ya se jugó. La zona norte se va a jugar el 23 de julio, zona 1 y zona 2, y la zona 3 se va a jugar recién el 30 de julio. Y los equipos son Cerrillo, Rosario de la Frontera en la zona 1, en la zona 2 Tartagal y General Güemes, y en la zona 3 San Pedro y Jujuy. Y en el litoral, la provincia de Formosa y Corriente, en la zona 1 se va a jugar el 2 de julio, zona 2 de julio, y los equipos son Quintilipi, Machangay, Ángela, en la zona 1, en la zona 2 Posada y El Dorado. En el litoral, que ya litoral sur, ya hay un partido que se jugó. Victoria de Santa Fe le ganó 2-0 a Rafaela. Quedó libre en esta fecha San Jorge. En la zona 2 comienza el 23 de julio. En la zona 3 comienza el 6 de agosto. Y por ahora, Santa Fe con 3 puntos, San Jorge y Rafaela sin punto hasta el momento. La zona 2 está conformada por San Lorenzo, Cañada de Gómez, en la zona 3, Nogoyá y Paraná. Vamos a región centro. En la zona 1, por la fecha número 2, Aligilán le ganó 1-0 a Recreo, quedó libre Valle Viejo. En la zona 2, Tinogasta le ganó 1-0 a Catamarca, quedó libre Belén. En la zona 3, Huinca Renanco le ganó 2-0 a Villa María, quedó libre Río Cuarto. En la zona 4, Río Tercero empató 1-1 frente a Oncativo y quedó libre Jesús María. La zona y tabla de posiciones, en la zona 1, Aligilán con 4 puntos, Valle Viejo con 2 puntos, Recreo con 1 punto. Zona 2 con 3 puntos, todos con 3 puntos. Belén, Catamarca y Tinogasta con 3 puntos en la zona 2. En la zona 3, Huinca Renanco y Río Cuarto con 4, Villa María sin puntos. En la zona 4, Oncantino y Río Tercero con 4 puntos y cierra Jesús María sin puntos. Región de Cuyo, que está Villa Mercedes por la zona 1. Media Agua le ganó 3-0 a Villa Santa Rosa. Caucete le ganó 3-1 al Albardón. Quedó en la zona 2, Calingasta cayó por 4 a Janchal. Juan le ganó 1-0 a Rodeo en la zona 2. En la zona 3, Mendoza ganó 1-0 frente a Tupungato y quedó libre Tunuyán. En la zona 4 va a arrancar recién el 23 de julio. Y la tabla de posiciones, Caucete con 5, Media Agua con 4 puntos, al igual que Albardón con 4 puntos, Villa Santa Rosa con 1 punto por la zona 1. En la zona 2, San Juan con 9 puntos, Rodeo, Janchal y Calingasta con 3 puntos, zona 3, Mendoza con 3 puntos, Tunuyán y Tupungato sin puntos. Queda la zona 4, que es General Alvear y San Rafael, que todavía no tienen puntaje porque no han jugado. Región bonaerense Pampeana Norte, en la zona 1, los resultados son: Escobar le ganó 4-1 a San Vicente, quedó libre La Plata. En la zona 2, Pergamino le ganó 2-1 a Junín. Chacabuco ganó 3-1 frente a San Pedro. En la zona 1, Escobar con 6 puntos lleva en la tabla de posiciones. La Plata con 3 puntos, San Vicente sin puntos. En la zona 2, Chacabuco con 7 puntos, San Pedro y Pergamino
con 4 puntos y queda con un punto Junín. Región bonaerense pampeana, vamos con la zona 1 que comienza el 23 de julio. La zona 2, Tandil le ganó 2-1 a Mar del Tuyú. Quedó libre General Madariaga. En la zona 1, Santa Rosa y Guatrachi, que todavía no se jugó estos dos equipos. Y en la zona 2, la tabla de posiciones, Tandil con 3 puntos, General Madariaga y Mar del Tuyú sin puntos hasta el momento. Y por último tengo región Patagonia, que comienza el 2 de julio, ahora dentro de poquito, y los equipos son Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel, por lo que corresponde a la Copa País que se está jugando, que es un torneo federal. El que sale campeón de la Copa Federal clasifica a la Copa Argentina por primera vez, que sería eh, algo histórico, ¿no? Oh, Gran esfuerzo para los equipos federales. totalmente, totalmente. Sí. Bueno, tengo Copa Argentina, que se van a jugar algunos partidos en este lapso. Por ejemplo, el jueves 7:30 de la tarde, Tigre Banfield se va a jugar. El partido se va a jugar por los 16avos de final. Después, el sábado, jugará Central Unión a la 1 de la tarde. El domingo a las 8:10 de la noche, Gimnasia de Mendoza frente a Independiente. Ya después, el miércoles 2 de julio, hay acción doble con Racing San Martín de San Juan y Platense Independiente de Rivadavia. El jueves estará, por supuesto, Instituto frente a Huracán. Después el 5 de julio, San Lorenzo Quilmes. Y después ya casi pisando los últimos lapsos, estarían Belgrano Defensores. Después faltarían confirmar los días y horarios para San Martín de Tucumán, River, Boca Atlético Tucumán, Tigre Banfield y Aldo Civi Argentinos. Bien. Me meto con la Copa de Oro de la CONCACAF. Vamos a repasar jornada número 1. México le ganó 2-1 a República Dominicana. Estados Unidos goleó 5-0 a Trinidad y Tobago. Haití cayó por 1-0 frente a Arabia Saudita. Costa Rica ganó 4-3 frente a Surinam. Paraná ganó 5-2 frente a Guadalupe. Jamaica cayó por 1-0 frente a Guatemala. Curazao empató 0-0 frente a El Salvador y Canadá goleó 6-0 a Honduras. Por la jornada 2, Costa Rica ganó 2-1 frente a República Dominicana. Surinam cayó frente a México. Trinidad y Tobago empató 1-1 frente a Haití. Arabia Saudita cayó por 1-0 frente a Estados Unidos. Jamaica ganó 2-1 frente a Guadalupe. Guatemala cayó por 1-0 frente a Panamá. Curazao empató 1-1 frente a Canadá. Honduras ganó 2-0 frente a El Salvador. Por la fecha número 3, Arabia Saudita empató 1-1 frente a Trinidad y Tobago. Estados Unidos ganó 2-1 frente a Haití. República Dominicana y Surinam empataron sin goles, 0-0. México empató también 0-0 en el día de ayer frente a Costa Rica. Y hoy juegan dentro de Guadalupe frente a Guatemala, Panamá frente a Jamaica, mañana Canadá frente a El Salvador y Honduras frente a Curazao por la fecha número 3 para cerrar. Por ahora los clasificados a los cuartos de final serían México-Arabia Saudita, que se jugaría el 28 a las 11:15 de la noche, domingo a las 8 de la noche, Estados Unidos-Costa Rica por los cuartos de final y faltan definir lo que corresponde que se va a jugar en el primer turno el 28 de junio a las 8:15 y el domingo 29 de junio a las 5 de la tarde. Las semifinales se va a jugar el 2 de julio, uno va a ser a las 8 de la noche y el otro va a ser a las 11 de la noche y la final va a ser el día 6 de julio a las 8 de la noche. Tenemos Primera División, Gonzalo.
El ascenso, claro, estaba por entrar a buscar el ascenso a la Primera Nacional, ya casi entrando en la parte final. Vamos a ir Ujú. repasando la fecha 19. Racing de Córdoba perdió 3-2 con Deportivo Madryn. Almagro perdió con Tristán Suárez 1-0. San Miguel le ganó Gimnasia y Tiro 1-0. Chaco Forever 2, Cadu 0. Quilmes y Maipú 2-2. Colegiales 2, All Boys 1. Atlanta perdió 2-0 frente a Alvarado, conserva la punta junto con San Martín de Tucumán, obviamente. San Telmo perdió 1-0 con Chacarita. Los Andes perdió con Arsenal 3-1. Está empezando a retomar Arsenal un poquito la senda de los triunfos, pese a los empates. San Martín de Tucumán le ganó Ferro 2-0, Agropecuario 1, Defensores 1. Gimnasia de Mendoza 1, Talleres de Remedios de Escalada 1. Estudiantes de Buenos Aires le ganó a Almirante Brown 1-0 de visitante. Patronato y Güemes 1-1. Gimnasia de Jujuy empató 2-2 con Estudiantes de Río Cuarto. El Gallito de Morón empató con Central Norte 0-0. Mitre de Santiago del Estero 2-2 frente a Temperley. Y en este momento está jugando Chicago frente a Colón. Le está ganando el local por 1-0. 35 en la zona A tienen San Martín de Tucumán y Atlanta. Recordemos que la diferencia de gol aquí juega a favor de los tucumanos. Así que va a haber una batalla terrible. Después, 30 puntos tiene Tristán Suárez, 29 Deportivo Madryn, San Miguel 28, Patronato, Maipú y Almagro tienen 26. Güemes y Arsenal se estarían despidiendo, obviamente. Gimnasia de Jujuy tiene 37 puntos, 35 tiene Chacarita, Morón 34, Gimnasia de Mendoza, Río Cuarto y Chaco Forever 32, Temperley con 30, 29 tiene Estudiantes. Cado y Talleres de Remedios Escalada estarían despidiéndose. La final posiblemente estaría entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Arsenal Colegiales, All Boys Atlanta, Tristán Suárez Ferro, Temperley Chaco Forever, Cadu Almirante Brown, perdón, Estudiante de Buenos Aires Central Norte de Salta, Talleres Gimnasia de Jujuy, San Martín Patronato, Alvarado Racing de Córdoba, Maipú San Miguel, Güemes Los Andes, Colón Mitre de Santiago del Estero, Chacarita Chicago, Gimnasia y Tiro Almagro, Estudiante de Río Cuarto Agropecuario. Después hay 3 partidos que quedaron aplazados: Deportivo Madryn Quilmes, Morón, Gimnasia de Mendoza y Defensores con Santa. Bueno, duelo de que tenemos a San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy, que van a estar eh, peleadísimos ahí. También pelea también el Bohemio, que hace rato que no asciende, el Chacarita también, que hace rato que no asciende, que necesita también ascender. Y vamos a ver qué va a pasar, qué va a pasar. Sí. Bien, bueno, ahí estoy mirando algunos títulos que espera la recuperación y volvió a entrenarse en Mbappé por el Real. Vamos a ver si lo va a poner de titular para jugar el próximo partido, porque es fundamental y puntos claves Obvio. para el Real, porque si no se complica también. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. Nos despedimos, Gonza. Nos despedimos, sí. Nos despedimos. Este fue un especial de Fuera de Juego. Vamos a estar seguramente el próximo lunes en el estudio Si Dios hablando, sí, y debatiendo un poco más de deporte. Y hablar obviamente sobre el Mundial de Clubes que tenemos hasta el 13 de julio ya tenemos el Mundial de Clubes. Así que vamos a obvio. estar analizando y después se viene obviamente los octavos de final de la Copa Libertadores. Abrazo gigante, compañero. Nos estamos viendo, pero obviamente el viernes también con clásicos, si Dios quiere, a las 7 de la tarde. Y Power Music, por supuesto, el sábado a la tarde también. Sí, obviamente vamos a estar con esos dos programas. Abrazo grande. Nos vemos.